Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Richard, y ese sombrero, corazón, en honor a Shakira, la jefa. ¿Te vas a ponerte a cantar? No, cariño, es que la letra es muy fuerte. No puedo cantar. ¿Qué quieres, que me cierren el canal? Cariño, pero dije, como me encanta tanto esa música, corazón, pues me puse esta gorrita, cariño, seré el jefe, entonces ahora, mi querido leoncito, ¿vale? Bueno, su ex suegro estará contento, por Dios. Lo ha dicho de todo menos bonito, como me lo dicen a mí muchas veces, cariño, mi querido leoncito, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Saben por qué lo repito? Porque a veces lo veo en el comentario y me dicen, Richard, ¿cómo me puedo poner en contacto contigo? Dios mío, si lo digo todos los días digo, en la descripción de cada video hay un correo, pero ¿sabes qué pasa? Que vosotros no miran el video completo. Eso es lo que pasa, Leo. Muy bien, muy bien. Antes de empezar, Leo, vamos a recargarnos de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que es una lectura general. Muy bien, corazón. Muy bien, mi leoncito. Siento, Leo, que estás trabajando mucho, posiblemente por un proyecto, una comunicación o algo en tu vida, ¿vale? O de repente me dice Richard, yo tenía mis sueños, mis metas, tus cosas, cariño, pero también es como si te hubiera visto lo que es que estás escalando una torre, pero lamentablemente detrás hay un ser que te está siempre como acosando, como siguiendo, cariño, ¿vale, mi leoncito? Entonces, siento, Leo, que la envidia te sigue, corazón. Siento esto. Eres una persona trabajadora, con sueños, con proyectos, pero a lo mejor de repente no hay reconocimiento, a lo mejor de repente, cariño, no te sientes a gusto en ese trabajo, en ese proyecto, o simplemente, corazón, puede ser que tú has estado entregando todo para ellos, para ellas, pareja, hijos, familia, y estás en estos momentos como solo en esa batalla, mi querido leoncito, ¿vale? Noto como una tristeza en ti, Leo. Una tristeza, noto como una soledad en ti. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Richard, y entonces no vas a cantar. Tengo otra música, Leo. Más live, ¿vale? He activado lo que es la opción de miembros. Pásense a ver si quieren, se suscriben o no. Y si no, bendiciones, ¿vale? Miembros del canal, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo para mi leoncito, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Siento, Leo, como que estás un poco decepcionado, decepcionada. Puede ser, te vuelvo a decir, puede ser por la familia, puede ser por el entorno, por el trabajo, como que me dices tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta dedicación para que me paguen de esta manera. ¿Ves este personaje como está viendo aquí, como si hubiera lo que es un bucle y tus recuerdos, tus deseos simplemente se van con él? Cariño. Yo lo que siento, Leo, siento que a lo mejor tú esperabas mucho de los demás y simplemente te has llevado lo que es una decepción. Puede ser pareja, puede ser de repente hijos, puede ser entorno, puede ser familia, como que no entiendes por qué la humanidad se porta así contigo. Cariño, en este mundo, mi querido Leo, estamos para aprender, para evolucionar, estamos también posiblemente para tropezar con una piedra, volver a tropezar otra vez con la misma piedra, pero luego nos hacemos más fuertes.
Entonces, en este momento, Leo, siento que a lo mejor estás un poco decepcionado, decepcionada de la vida, pero esto no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué me dicen el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Es como que me dijera Richard, estoy dejando pasar tanto tiempo de mi vida y no me siento satisfecho, satisfecha, o simplemente ellos no valoran esto. Dice, escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma, para ello debe conseguir que su campo energético vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón, mi querido leoncito. El otro mensaje también leo, posiblemente esta situación que tú estás viviendo en la cual estás como un bucle, te lleva a reflexionar, a pensar el porqué de las cosas. A veces tiene que pasar algo muy fuerte en nuestra vida para que se pueda activar esos dones o simplemente para que tú puedas ver con claridad lo que tienes a tu alrededor, mi querido leoncito. Yo lo que siento, corazón, es una semana, es un periodo de reflexión, de meditación, pero también es una semana, es un periodo en la cual hay un despertar espiritual. Vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva, vas a estar más cerca a Dios, más cerca a la familia, al universo. Siento esto, siento que también vas a recuperar tu poder, porque a lo mejor de repente, Leo, has estado como un gatito o una gatita, un poco indefenso o indefensa, pero siento que vas a recuperar ese león o esa leona que llevas dentro. Entonces, amor propio y continúa con tu evolución. Vamos a ver signos, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Leo, corazón, tu signo. Me sale lo que es un Libra. Me sale lo que es un Virgo. Cierras con un Cáncer, cariño. La suerte te va a acompañar, aunque en estos momentos tú lo veas todo trágico. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La letra V. La letra G, de gato y de gata techera. La letra Z, de zorro. ¿Y por qué no también zorra, cariño? ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué de repente estás un poco reflexivo, reflexiva? ¿Por qué de repente sientes que has perdido tiempo? ¿Por qué estás un poco decepcionado o decepcionada por la humanidad? Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la emperatriz, cariño. Siento, Leo, como que me dice Richard, a veces siento que han abusado de mi buena fe, de mi confianza, o a veces siento que solamente se acerca a las personas en mi vida porque quieren obtener algo de mí, cariño. Como que también de repente muchos de vosotros, Leo, sienten de que esta persona solamente está contigo por el aspecto físico, por la parte material, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes, Leo, también está relacionado con los hijos, con la familia, con el entorno. Pero si tú te das cuenta, Leo, con la carta de la emperatriz me dicen, aunque en estos momentos hay un problema que está rondando en tu vida, porque tenemos el símbolo de la luna, y la luna, cariño, representa la intuición, representa también los deseos, los sueños, pero como tenemos aquí la carta del 5 de copas, me está diciendo que hay un problema, hay algo que te está atormentando, porque tenemos aquí la carta de la luna. Pero sin embargo esta carta representa de belleza, de creatividad, representa, cariño, de que tú brillas con luz propio, a pesar del problema que está rondando. Entonces, yo lo que siento, Leo, me dicen con esta carta, no te ahogues en un vaso de agua, no te encierres en ese bucle, porque aquí hay un bucle, corazón, porque tú prácticamente vas a resurgir como el ave fénix, porque la carta de la emperatriz, cariño, es una carta de éxito, de triunfo, pero en estos momentos ha habido un problema en tu vida. Esto no tiene por qué ser, cariño,
predominante para que tú de repente te desmoralices, para que tú de repente no confíes en ti, para que tú no te valores, cariño, ¿vale? Hay algo que ha pasado en tu vida en la cual te mantiene triste, desmoralizado, pero corazón, tú brillas con luz propio, cariño. Si hay algo que ha pasado, cariño, no te preocupes porque esto te va a hacer más fuerte, mi querido leoncito. Muy bien. Vamos a ver, Leo, la energía de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿O qué nos quieren decir? La energía de terceros. Que Dios Universo me ayude, Leo. Que Dios y el Universo me ayude, Leo. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Existe una conexión con alguien con la cual vosotros no se entienden. Cariño, a lo mejor de repente hay una persona que está un poco distanciada contigo. Hay una persona que a lo mejor de repente, corazón, forma un problema donde no hay. ¿Por qué? Si te das cuenta, estos dos personajes están juntos, están cerca, pero ninguno de ellos dos se miran. Al contrario, hay como una tristeza, hay muchas nubes aquí. No te pones de acuerdo con una persona. Esta persona puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hermanos, puede ser de repente trabajo, proyecto. Tú te sientes mal porque hay una persona que no te entiende, hay una persona que no te comprende, hay una persona que no te valora, mi querido leoncito. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, también puede ser lo que es en el trabajo, en el proyecto, que tú no te sientes valorado o valorada. La carta del 6 de pentáculos, me dicen, cariño. Yo lo que siento, Leo, que también está relacionado con el dinero y está relacionado con la justicia, porque aquí hay una balanza. Yo siento, Leo, que hay una persona que se siente posiblemente en esa actitud de ganador o ganadora, cariño. ¿Por qué? Porque está sentado o está sentada lo que es en un trono. Hay una persona que te da la contraria. Hay una persona, cariño, que te hace sentir mal. Se siente seguro o segura de una situación. Porque esta carta nos habla de seguridad, cariño, ¿vale? Y encima no se ponen de acuerdo. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta de la fuerza. Ellos o ellas piensan, porque encima la carta de la fuerza es una carta que representa tu signo. Ellos o ellas piensan de que tú vas a ceder, de que tú vas a agachar la cabeza, de que tú vas a pedir perdón o te vas a humillar ante ellos o ante ellas, mi querido leoncito, ¿vale? Pero no se dan cuenta, Leo, que aunque tú de repente en estos momentos estés pasando por algo negativo, la fuerza te acompaña porque aquí hay un león. ¿Te das cuenta? Pero es verdad que en estos momentos estás mirando en el suelo. Hay algo que te preocupa, hay algo que te molesta, hay una tristeza aquí, pero la fuerza está contigo. Ellos creo, Leo, yo pienso, mi leoncito, que ellos no te conocen bien, ¿vale? Ellos de repente dicen, mira, esto se lo hago a Leo y Leo luego se va a olvidar, Leo me va a perdonar. No. Es verdad que en estos momentos te sientes un poco desesperado, desesperada, pero no quiere decir, cariño, de que tú no tengas esa fuerza o ese poder. Y cierras con la carta de la reina de pentáculos, cariño. Siento que esta persona, corazón, te observa, te mira con indiferencia. Tiene lo que es una llave en sus manos. En estos momentos tiene la suerte lo que es a su favor. O simplemente las cosas salen lo que es a su favor. Y quizá de repente tú por eso, Leo, dices, ¿por qué la vida es tan injusta? Pero te observa. Y te observa, cariño, de reojo. No te mira de frente. Esta persona oculta algo y esta persona, su mundo es oscuridad. Como su mundo es oscuridad y tiene lo que es una llave de oro, esta persona, cariño, o es muy frío o es muy fría, o a lo mejor, corazón, es una persona, cariño, que trabaja también con la magia, ¿vale? Yo, sinceramente, no veo que sea trigo limpio. Te recomiendo que estés un poco apartado o apartada de esta persona. O juega muy bien tus fichas, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces, richa la música, ¿vale? Y luego las características. ¿Tú has escuchado la música de punto 6 que se llama Chiquilina? No sé, creo que en otro signo he dicho chiquitita. No, Chiquilina, es así. Yo soy tu romántico viajero que te ama
que te ama. Tururú. Soy tu soñador, Señor errante. Soy tu eterno acompañante. Son cosas del directo, ¿vale? Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice, chiquilina. Tururú. Soy quien te regala rosas rojas sin espina. Ay, por Dios. He estado cantando y el perro de mi vecina, que es chihuahueño, dice, ¡guau! ¡Guau! Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar. Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. Muy bien, búscalo, corazón. Vale, me encanta esa música. Me hubiera gustado cantar la música de la jefa, cariño, pero las palabras que dice son muy fuertes. Solo falta que YouTube me cierre el canal. ¿De qué vivo, cariño? ¿Vale? Me iré a vender pollos otra vez a Perú. Pollo broster de los cevichitos. Muy bien. Vamos a continuar. Las características, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido leoncito. Que Dios universo me ayude. Mi querido leoncito. Dice, para muchos de vosotros, mi querido Leo, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. O de repente una persona que está lo que es en la distancia, siento que alguien se pone en contacto contigo o simplemente corazón te dan lo que es una sorpresa. Esta persona puede ser mulato, mulata, trigueño, trigueña, como también puede ser blanco, ¿vale? A pesar que me dice el carro, que representa lo que es el signo cáncer, también puede ser lo que es un Sagitario, mi querido leoncito. Muy bien. Voy a sacar más cartas. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Leo, quieres descubrir una verdad. A lo mejor de repente, corazón, puede ser que te están llamando con números ocultos. Puede ser que a lo mejor tú quieres sacar algo lo que es a la luz. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire. Libra, Acuario, Géminis. Esta persona puede ser de piel blanca como también puede ser de piel trigueña. Muchos de ellos o de ellas viven en un lugar donde el terreno es árido, me dicen. Puede ser que esta persona también tiene su propia moto o tú tienes tu moto. Hay una persona que siempre te llama con número oculto o mensajes que no tienen perfil. Yo te recomiendo que los bloquees. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver. La carta del 10 de espadas. Tienes una fuerte discusión o no te pones de acuerdo con una persona que puede ser alto o alta, piel blanca o piel trigueña, viven en un lugar que puede ser lo que es una isla o de repente en ese lugar no llueve mucho. Cabello largo, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado o cabello rubio. Esta persona, cariño, está rodeado de cuervos, si te das cuenta. Es una persona, corazón, que le gusta mentir mucho, mi querido leoncito. Elemento aire. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Para muchos de vosotros posiblemente tienes problemas con una persona que puede ser de elemento tierra, algo relacionado también con la economía. Pero hay una persona, mi querido Leo, que quiere volver lo que es a tu vida. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, puede ser que se pinte el cabello. Es una persona que a lo mejor quiere volver a casa o tú de repente lo tenías mucha confianza porque tenemos una puerta de oro y una llave. Se me acabó el tiempo, mi leoncito. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besote y estamos en contacto. Suscríbete, comenta, comparte un like. Hasta la vista, Leo.